Ahora sí, me veo. Eh, Ahí vamos a leer el versículo 12, amén, para la gloria y honra de nuestro Señor. Leemos la palabra que dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Señor, te damos gracias por tu palabra leída. Te pido, Dios, que sea para edificación, restauración, levantamiento, ayuda, Dios mío, en esta noche. Háblanos a cada uno, Dios, conforme a la necesidad que haya en tu pueblo. Padre amado, que sea tu palabra fluyendo, tocando los corazones, quebrantando, Dios mío, lo que tengas que quebrantar, Dios mío amado. Llévate, Dios, toda obra de las tinieblas. En el nombre de Jesús, Señor de Nazaret, te damos las gracias a ti y te damos toda la gloria a ti, Señor, porque tú te la mereces, Padre amado. Oh Dios mío, haz tu voluntad en esta noche, con palabras en mi boca, Dios mío, ungidas por tu Espíritu Santo, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Bien, mis hermanos, el tema que vamos a tratar es el mismo tema que no pude predicar la vez pasada, amén, por el internet. El tema es: la opresión trae multiplicación y crecimiento. Yo no sé si ustedes pueden creer esta palabra, pero yo la puedo creer, amén. La opresión, dice, la opresión trae multiplicación y crecimiento. Amén. Bien, amados, quiero iniciar de la siguiente manera. La Biblia nos enseña, aleluya, que hubo un hombre llamado Abraham, el cual Dios le dio una promesa. Que hubo un hombre llamado por Dios de una tierra a una tierra al cual él no conocía, aleluya, una tierra donde él tenía que apoderarse, una tierra donde él tenía que hacerse dueño. Aleluya. Vemos que la Biblia nos enseña que Abraham venía de una tierra idólatra, de Ur de los Caldeos. Aleluya. Vemos que Dios lo llama. Dios le dice: sal de tu tierra y tu parentela y yo te mostraré la tierra donde debes ir. Vemos que Dios empieza a trabajar en Abraham, le empieza a hablar a Abraham. Vemos que Dios le dice que tu descendencia iba a heredar la tierra. Aleluya. Le iba a dar la tierra prometida. Vemos que esa palabra se cumple. Vemos que Abraham, el Señor le dice a Abraham: tú me vas a dar descendencia, yo te voy a dar un hijo, aleluya, el cual se va a cumplir lo que yo te estoy diciendo. Vemos que Dios cumple la promesa. Dios le da el hijo a Abraham. Vemos que Abraham pare su muchacho, su esposa, tiene su hijo, y vemos que la palabra se cumplió en el momento el cual Dios ya lo había dicho. Aleluya. Después de eso vemos que Dios le dice que va a tener la descendencia, que su descendencia va a ser como la arena del mar, o sea, va a ser tan numerosa, va a ser tan grande, aleluya, que va a ser imposible contarse. Aleluya. Esto nos enseña que esa descendencia que el Señor le estaba hablando somos nosotros de hoy en día. ¿Por qué somos nosotros? Porque nosotros íbamos a creer en la simiente, aleluya, el cual venía, que iba a ser nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Vemos que después que se cumple la palabra, el Señor permite que Abraham tenga al niño. El Señor le dice y le da otra palabra y le dice: Abraham, tu descendencia va a ser cautiva durante 400 años. Gloria al Señor. Tu descendencia va a llevar cautiva a otra ciudad, a otra nación por muchísimos años. Vemos que llega el cumplimiento de la palabra, llega Isaac, Isaac se casa, Isaac forma su familia, Isaac también tiene un hijo. Vemos que ese hijo nace Jacob. Después que nació Jacob, aleluya, el Señor empieza a cumplir la palabra a través de Jacob. Vemos que Jacob, a raíz de esa misma palabra, de esa promesa que el Señor le había dado, que el Señor le había dado a su padre, a su abuelo y a toda su familia, vemos que Jacob
empieza también a multiplicarse. Vemos que Jacob empieza a tener sus hijos a través de sus esposas, su concubina, aleluya. Vemos que Jacob empieza a tener 12 muchachos, entre esos estaba el que Dios se había escogido para que la palabra se cumpliese. ¿Quién era ese? Era José, que era, si no me equivoco, era el antepenúltimo hijo, uno de los más pequeños, el cual la palabra se iba a cumplir. Vemos que cuando nace José, sus hermanos le agarran odio, sus hermanos lo envidian, sus hermanos lo celan. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que Jacob amaba más a José que a todos sus hijos, que a todos sus 11 hijos. ¿Por qué? Porque él sabía que este muchacho había nacido con un propósito en esta tierra. Sabía que no era cualquier hijo, sabía que no era un hijo más, un hijo común. Él traía algo especial de parte de Dios. Aleluya, así como usted y yo que hemos venido a esta tierra con una asignación, venimos a esta tierra con un propósito. Usted no nació por nacer, usted no vive por vivir, usted vive porque todavía el propósito de Dios no se ha cumplido en su vida, no se ha cumplido en mi vida y estamos en proceso del cumplimiento del propósito de Dios en nuestra vida. Vemos que después de eso, se llevan sus hermanos a causa de la envidia, a causa del celo que sentían por José. Vemos que José es vendido por sus propios hermanos a los ismaelitas. Vemos que estos hombres ismaelitas compraban esclavos, compraban gente de otras naciones para ponerlos a trabajar, para ponerlos a hacer el trabajo que a ellos no les gustaba hacer. Después de eso, hermanos, vemos que cuando José fue llevado a Egipto, fue llevado cautivo, fue presentado al rey, al general del ejército del rey. Gloria al Señor. Después de allí vemos que José empieza a pasar cualquier situación, cualquier cosas difíciles en su vida, procesos en su vida, viene la opresión en José, viene el sufrimiento en José, viene la aflicción en José, viene el llanto en José, pero José aún así, José sabía que todo lo que Dios estaba haciendo era un plan divino, era un plan propósito, por eso es que él aún así, él donde estaba, él se seguía guardando para Dios, él se seguía teniendo para Dios, él seguía entendiendo y siéndole fiel a Dios a pesar de que estaba en el desierto, a pesar de que estaba en la opresión, a pesar de que estaba en el sufrimiento, a pesar de que estaba en la soledad, porque en aquella tierra en donde él estaba, él allí no tenía familia, él allí no tenía a nadie que lo consolara, solamente Dios, solamente el Espíritu Santo podía consolarlo, solamente la presencia de Dios podía ayudar a José. Y vemos que cuando aquel muchacho es llevado a aquella tierra, el Señor empieza a honrarlo en aquel lugar, el Señor empieza a hacer cosas hermosas. Aleluya, cuando el Señor empieza a mostrarle los sueños a aquellos hombres, vemos que Dios permite, le da la interpretación a José y permite que José, por obra y gracia del Señor, pueda darle la interpretación. Ahí es donde empieza a fluir el crecimiento y la multiplicación de José. ¿Cómo así? Vemos que después que José, aleluya, le da la interpretación de los sueños a aquel hombre, a aquellos hombres, dice la Biblia que halló gracia delante de Faraón, halló gracia delante de aquel hombre. Y vemos que después que halló gracia, Dios empieza a honrarlo, Dios empieza a hacer algo especial en José, aleluya. Y vemos que después de eso, gloria a Dios, vemos que Faraón le dice al pueblo de Israel, después de mí viene José. Empezó la multiplicación de José. José se casa, José tiene una familia, José empieza a tener a sus hijos. Aleluya, en aquel lugar, José se establece en aquel lugar. Algo que aprendí, hermanos, a través de esto, es que por medio de José, el pueblo de Israel iba a ser bendecido. Pero por medio de José, el pueblo de la descendencia de su padre, el cual fue sus hermanos quien lo había vendido, ellos aún iban a ser bendecidos a través de José. ¿Qué nos enseña esto, hermanos amados? Que a pesar de que a nosotros nos hagan daño, que a nosotros nos digan un sinfín
fin de cosas, que a nosotros nos hagan lo que nos hagan mucha gente, esa misma gente que nos hace daño, ellos van a ver la bendición de Dios sobre nuestra vida. Ellos van a ser bendecidos por ti, ellos van a ser bendecidos por mí. ¿Por qué? Porque así es Dios. Dios trabaja de manera misteriosa. Gloria al Señor. Vemos que después de esto llega aquella gran hambre al pueblo de Israel, llega la hambruna. Ya José era gobernador del pueblo de Egipto. Vemos que Dios lo empezó a engrandecer, Dios le dio un puesto de honra. Él entendió el propósito por el cual Dios permitió, el cual él fue llevado a aquel lugar a través de la opresión, a través del sufrimiento. Vemos que José, cuando llegan sus hermanos a comprar los alimentos, le dice: no temáis, aleluya, porque Jehová me ha traído aquí para preservaros la vida. Gloria al Señor. Vemos, aleluya, que después, gloria al Señor, que José fue llevado a aquel lugar, al lugar donde había llanto, donde había sufrimiento, donde no había nadie en que lo ayudara, nadie en que le diera una palabra de fortaleza, nadie en que le dijera: aquí estoy, nadie que le dijera: yo te doy la mano, nadie que le dijera: tú eres mi amigo, yo soy tu amigo, nadie en que le dijera, aleluya, yo te voy a ayudar, yo te voy a respaldar, yo te voy a estar contigo en los momentos difíciles, aleluya. Ahí vemos cómo Dios hace maravillas, vemos cómo Dios hace cosas hermosas. En José, Dios en medio del desierto le formó, le sanó el corazón a José. Vemos que cuando José ve a su hermano, aleluya, José llora, José se conmueve, José se entristece, pero se mueve por dentro de alegría, porque lo volvió a ver, porque vio a ver a su descendencia, porque vio a ver a sus hermanos, porque volvió a ver, aleluya, aquellas personas, gloria al Señor, por el cual les hicieron daño, pero aún así en el desierto Dios lo sanó, Dios lo libertó, Dios lo restauró, Dios le dio palabra, gloria al nombre del Señor. Vemos que cuando sus hermanos llegan a comprar alimento a aquella tierra, gloria al Señor, José no actuó de mala manera con ellos. José los amó de igual manera. José los perdonó, porque en el proceso, el desierto es un lugar de formación. El desierto es un lugar de formación del carácter de Cristo, de crecimiento, de aprendizaje, de enseñanza. Vemos que el desierto no es un lugar donde como muchos lo tildan, de que voy a morir, de que aquí yo me voy a secar. ¿Qué es el desierto? El desierto, la palabra lo dice, es algo donde no puede tener crecimiento, donde es desierta la tierra, donde no crecen árboles, donde no crecen cosas fructíferas. Pero vemos que en la parte espiritual lo aplicamos de la manera que es el crecimiento en la vida del creyente. Gloria al Señor. Es la parte, es en la casa de aprendizaje, es la escuela de enseñanza, es la escuela de formación. Gloria al nombre del Señor. Y vemos que cuando llegan sus hermanos a aquel lugar, aleluya, vemos que José, aún José sabiendo lo que sus hermanos le habían hecho, José los amó igual. José fue de bendición para ellos. José fue de, aleluya, de ayuda para su familia. Gloria al Señor. Pero la Biblia nos enseña también que después que, aleluya, de que José, aleluya, vio a todos sus hermanos, José mandó a buscar a su padre. José quería ver a aquel hombre en quien creía, aleluya, que estaba muerto era su padre. Su padre, cuando ve, aleluya, a aquel muchacho nuevamente, a su padre se le devuelve la vida, a su padre, aleluya, vuelve a renacer, vuelve a crecer. Gloria al Señor. Padre amado, gracias, Dios mío. Y vemos que esta palabra, hermano, nos alimenta, nos ayuda. Llegamos, dice la Biblia, que en aquel momento pasó el tiempo, muere José, muere toda su descendencia, muere su familia, aleluya, mueren sus hermanos, muere su padre y muere toda aquella descendencia que entró en Egipto a través de su padre cuando llegó aquella hambre. Vemos que la Biblia nos dice que se levanta un nuevo rey,
que se levanta un nuevo rey que no conocía a José y a ninguno de su descendencia, a ninguno de los que habían entrado en Egipto cuando su padre entró con sus hermanos por medio de aquella hambre. Vemos que cuando se levanta aquel rey vio que los hebreos se habían multiplicado. Vemos que aquel rey vio que los hebreos eran muchos los que estaban ya creciendo en aquel lugar. Y la Biblia nos enseña que aquel rey, como no conocía a los hebreos, tampoco conocía al Dios de los hebreos, dice la Biblia que este rey empezó a tener miedo. Este rey empezó a decir: estos son muchos, se van a multiplicar, tengo que hacer algo para detenerlo, tengo que hacer algo para que no avance, tengo que hacer algo para que ellos no sigan creciendo, tengo que hacer algo para que para que no se sigan multiplicando. Hermanos, ¿qué nos enseña esto? Que así es que el enemigo, cuando el enemigo ve que un hijo de Dios se está levantando, que un hijo de Dios se está buscando de él, se está sumergiendo en su presencia, está ayunando, está haciendo vigilia, está haciendo ayuno, está haciendo matutino. ¿Qué es eso? Eso nos ayuda a nosotros a crecer, eso nos ayuda a nosotros a avanzar, eso nos ayuda a nosotros aumentar la unción en la presencia, la unción del Espíritu Santo en nuestra vida. Vemos que el enemigo, aleluya, cuando ve que un hijo de Dios está buscando de él fervientemente, él va a buscar de hacer cualquier cosa para detener el llamado, para detener el ministerio, para detener lo que Dios te ha encomendado, lo que Dios te ha dicho, aleluya, lo que Dios me ha dicho, lo que Dios ya ha escrito, lo que ya Dios ha predestinado, lo que Dios ya ha trazado, lo que ya se escribió en el cielo, aleluya, se va a ser manifestado en la tierra, aleluya. Pero ¿cómo se va a manifestar esto en la tierra? Con su búsqueda y la